Les doy la bienvenida al canal de Analítica Tranquila, les habla Boris Tessenhausen, 6 de febrero. Hoy hay muchas noticias importantes. En este episodio, el arquitecto de las operaciones de sabotaje rusas está al borde de la muerte. Un atentado contra uno de los generales más peligrosos del GRU en Moscú. En Rusia odian a Elon Musk. Debido a la desconexión de Starlink, los rusos en el frente han comenzado a dispararse entre ellos. Polonia está lista para reforzar el cielo ucraniano en el menor tiempo posible. Y la inteligencia alemana ha revelado las aterradoras y reales dimensiones del gasto de Rusia en la guerra, que por cierto se ocultan a los propios rusos. Irán se ha levantado de nuevo, segunda ola de protestas. Está a punto de sacudir al país. Y también hoy habrá noticias de los partisanos de Crimea, y allí será muy interesante. De esto y más hablaremos en la edición de hoy. Si es la primera vez que visitas este canal, bienvenido y por supuesto suscríbete para no perderte el próximo episodio. En Moscú dispararon al teniente general del Ministerio de Defensa de la Federación Rusa, Alexev. Él es el adjunto de Kostyukov, quien encabeza el grupo negociador ruso en los Emiratos Árabes Unidos. Un desconocido le disparó varias veces por la espalda y huyó del lugar de los hechos. Dicen que sobrevivió, fue hospitalizado y se encuentra en estado muy grave. Y ahora, un poco de información interesante, ¿quién es este objetivo? Y créame, este Alexev no es un general cualquiera. Este individuo nació en Ucrania, en el pueblo de Holodki, en la región de Vinnytsia. Tiene una estrella dorada, héroe de Rusia. Y esto no es simplemente otro intento de asesinato, es un golpe directo al corazón de las operaciones más agresivas de la Dirección Principal de Inteligencia de Rusia. ¿A qué se dedicaba este Alexev? No es en absoluto un general de despacho. Desde 2011 ocupa el cargo de primer subdirector del GRU y de hecho es el responsable operativo de todas las unidades de fuerza y sabotaje del organismo, supervisor de las fuerzas especiales. Él encabezó la 14ª dirección del GRU, que es responsable de todas las fuerzas especiales de la inteligencia militar, todas las operaciones activas en el extranjero y detrás de las líneas enemigas. Esa es su área de responsabilidad. Y precisamente ese departamento de envenenadores y saboteadores. A Alexev se le vincula con las actividades de la tristemente célebre unidad militar 29155, cuyos miembros son acusados del envenenamiento de los Skripal en Salisbury, de las explosiones de almacenes en Chequia y Bulgaria, así como del intento de golpe de Estado en Montenegro. ¿Ven cuántos oficios tiene Alexev? Y bueno, Alexev, arquitecto PMC de Rusia. Fue precisamente Alexev quien estuvo en los orígenes de la creación del sistema de compañías militares privadas. Él no solo era el supervisor de Wagner, sino que también era quien les entregaba las armas y les asignaba las misiones de combate. Tras la muerte de Prigozhin, él personalmente se encargó de reorganizar estos activos, si es que así se les puede llamar, en el proyecto Cuerpo Expedicionario, ya destinado a operar en África. Y en las comunidades es muy popular la versión de que fue precisamente Alexev quien planeó la eliminación del jefe de la PMC Wagner, Prigozhin y de Utkin. Y esto quizás es lo más importante. En el marco de la guerra con Ucrania, Alexev era responsable del apoyo de inteligencia para los ataques contra Ucrania. Es decir, su departamento elaboraba listas de objetivos, desde infraestructuras energéticas hasta civiles. Un objetivo muy, muy serio. Y también Alexev, ese mismo negociador de Rostov, no sé si lo recuerdan o no, cuando Prigozhin inició el motín, cuando marchaba hacia Moscú en junio de 2023, fue precisamente Alexev quien estaba sentado en un banquito en el cuartel del Distrito Militar del Sur junto con Evkurov y Prigozhin. Y entonces Prigozhin decía, ¿dónde está Shoigu? Tráiganos aquí a ese Shoigu, ahora yo aquí. Entonces Alexev les dijo, sí, llévense a Shoigu. Es decir, será una pérdida muy dolorosa para Rusia. ¿Por qué hablo de él en pasado? Porque realmente quiero que un personaje así no se escape del concierto de Kobzon. Ya tiene un pie allí, ya está asomándose desde detrás del telón, pero le queda muy poco. Tengo la sensación de que, ya que los medios rusos dicen que el asesino disparó por la espalda, bueno, si el asesino disparó por la espalda, entonces sí, probablemente hizo su trabajo, pero Alexev es un auténtico criminal de guerra. Es decir, está marcado por todos lados. No hay lugar donde ponerle más marcas. Para la maquinaria militar rusa es una pérdida muy dolorosa. ¿Por qué?
Esta es la misma memoria institucional. Alexeev lleva 15 años en su puesto, conoce todos los esquemas oscuros, los contactos con dictadores africanos, las rutas de suministro de armas y, lo más importante, las características personales de cada comandante de las fuerzas especiales. Eso es todo, Alexeev. Es imposible transmitir tal conocimiento por herencia, y aún no ha terminado. Esta es la transformación de la PMC. En Wagner está en marcha el proceso de absorción por parte del Ministerio de Defensa y Alexev es el principal moderador de esta dirección. Sin él, en el entorno de los mercenarios cualquier cosa puede pasar. En resumen, Alexev es el cerebro y las manos detrás de las operaciones más arriesgadas y viles del Kremlin. Si no sobrevive o queda discapacitado, el GRU perderá probablemente al organizador más experimentado de la guerra invisible de los últimos décadas. Así que, pero ¿sabe? Aquí hay un matiz muy delicado. El jefe, el supervisor directo de Alexev Kostyukov, el director de la Dirección Principal de Inteligencia, encabeza ahora el grupo de negociadores en los Emiratos. Y todavía no podemos decir cómo afectará esto al proceso de negociación. Pero el hecho es que tanto él como, por cierto, Kostyukov merecen sentarse en la primera fila en el concierto de Kobzon. Y luego irrumpe en el espacio informativo desde el hipódromo. Lavrov. El sombrero del ladrón arde, como dicen. Lavrov desde el principio acusó a Ucrania de intentar asesinar a este general. No a Ucrania, sino que dijo, cito, el régimen de Zelensky. Además, lo dijo en alguna rueda de prensa tras la reunión con la dirección de la OCE. ¿Quién los deja entrar ahí a lugares decentes a los rusos? Y Lavrov acusó a Kiev. Intentos de frustrar las negociaciones de paz sobre Ucrania. Sí, claro, por supuesto, es precisamente Ucrania la interesada en sabotear esas negociaciones. No da pena ese general. Como tampoco dará pena Kostyukov. Por alguna razón tengo la sensación de que los criminales de guerra de ese nivel recibirán su patinete, recibirán su bicicleta, algo más recibirán. Cuando me di cuenta de que los rusos pueden hacer algo así por su cuenta, no descarto que hayan decidido no actuar a la antigua, como Putin con Patrushev. Alguna vez, en vez de volar casas en Rusia, decidieron, por ejemplo, liquidar a este general. Bueno, ese es un objetivo bastante grande. Probablemente habrían eliminado a alguien de menor rango. Miren, cuando me quedó claro que los rusos intentarían por cualquier medio sabotear las negociaciones, fue cuando Putin ideó la historia del ataque a su residencia. El objetivo en ese momento no era justificar el ataque a Oreshnik. De todas formas, habrían atacado. ¿Y qué? El objetivo era sabotear las negociaciones. Pero algo salió mal, porque es algo tonto. La medusa botoxeada se inventó tantas cosas, exageró tanto, que ni siquiera Donald Trump creyó que alguien hubiera atacado la residencia de Putin. Y él, con esos tacones suyos, salió corriendo de los drones y se escondió en el búnker. Lo inventaron de una manera tan tonta que al final esa versión no funcionó. Además, recuerden, también encontraron una pista ucraniana en el incidente del Crocus City Hall. Encontraron una pista. Entonces recuerden, los villanos supuestamente debían atravesar el frente hacia Ucrania y recibir una bolsa de grivnas por lo que habían hecho. No sé por qué, pero creo que podrían haber inventado una versión un poco más creíble. En general, los rusos intentarán ahora por todos los medios interrumpir las negociaciones. Pero este método nos conviene. Puedes matar a otros 20 generales para intentar interrumpir las negociaciones, especialmente en este nivel. Ahora, una interesante continuación de la historia sobre Elon Musk y Starlink. Sí, antes de llegar a esta noticia, deseamos que el general Alexev escuche las canciones de Yosif Davidovich Kobzon lo antes posible. La historia de Elon Musk y Starlink ha tomado un giro muy interesante. Como tú sabes, los Starlinks rusos están empezando a desactivarse. Sobre Ucrania ya no pueden, los rusos no pueden instalarlos en drones, porque a velocidades superiores a 90 kilómetros por hora, la conexión se corta. Ahora han pasado a la siguiente fase. Los Starlinks que están en Ucrania, tanto de militares como de civiles, serán registrados. Esos funcionarán, pero todo lo demás sobre Ucrania no funcionará. En general, ahora también les van a desactivar a los rusos, incluso en su propio territorio, no solo allí. En la línea de contacto de combate, Elon Musk, bien hecho. No sé si aquí funcionó la historia del cosmonauta ruso ladrón. Me parece que a Elon Musk de alguna manera le llegó personalmente.
¿Recuerdan al cosmonauta ruso? Lo recibieron en Estados Unidos como a una persona decente, aunque fue en vano, por cierto. Y él intentó fotografiar algunos secretos, documentación del programa, es decir, de SpaceX y demás. Bueno, en general no le salió, no tuvo suerte, no le funcionó. Como se dice, a ese cosmonauta ruso lo expulsaron de vuelta a Rusia e Elon Musk se enfadó mucho. Así que resultó que recopilaron estadísticas sobre los Starlink que tenían los rusos. No van a creer cuántos compraron. Al menos 12.000 terminales en la línea de contacto de combate. Y esos son los que usaron en el frente. Es decir, prácticamente toda su comunicación en el frente se realizaba a través del Starlink de la OTAN. ¿Se pueden imaginar algo así? Y otros 40.000 terminales en todo el territorio de Rusia. Eso sí que es impresionante. 52.000 según los cálculos más modestos. Está claro que no los introdujeron legalmente. Pero imagínense cuántos compraron. Ahora todo eso se ha convertido en chatarra inútil. Claro que pueden inventar algo propio allí, pero son los corresponsales militares rusos quienes escriben que esto es simplemente terrible, un colapso, una catástrofe, maravilloso. Es un placer escuchar algo así. Resulta que los traían y ahora se ha descubierto que uno de los canales de suministro, por ejemplo, pasaba por Bishkek, que es la capital de Kirguistán, y alguien se preguntó, ¿entendían los que vendían estos Starlink, por ejemplo, en Bishkek? Se vendió un lote de 500 Starlink. ¿Saben para qué? Para fines turísticos. Creo que todos entendían perfectamente que no era precisamente para fines turísticos, pero igual los vendían. También hay información de que a través de Kazajistán se importaban lotes de 100 de hasta 200 unidades. Bueno, perfecto. Esperaron a que los trajeran y luego los desconectaron. Excelente estrategia. Aquí, saben, la cuestión no es el dinero, la cuestión es que los rusos no tienen con qué reemplazar los Starlink en el frente. Y aquí hay otra excelente noticia de los partisanos de TSH. Sobre este mismo tema, sin una comunicación estable en la línea del frente, comienza el caos. Esto llevó a consecuencias graves para los rusos. En la dirección de Zaporillía, debido a la completa ruptura de las comunicaciones, ocurrió un caso de fuego amigo. No hay comunicación, no entienden quién está dónde. Y las unidades rusas, al no tener ninguna información unas sobre otras, abrieron fuego contra sus propios compañeros. Como resultado, un grupo de asalto de 12 personas fue completamente aniquilado. Por sus propios medios, escuchen, bueno, en el caso de Capson simplemente hay un lleno total. Hoy creo que de repente se descubrió, resulta que el corresponsal de guerra es ruso, lo cual lo dejó en shock. De repente se supo que los rusos no tienen un análogo propio. Así que solo queda hacer un poco más, fabricar 10.000 satélites y lanzarlos a la órbita. Bueno, Rusia, siendo una potencia tan grande, no pueden hacer 10.000 satélites. Ah, sí, disculpen. El año pasado, los rusos querían lanzar 300 satélites, pero algo salió mal. Para fin de año prometieron lanzar 16, pero ni siquiera esos 16 lanzaron. ¿Qué pasó? Como se suele decir, Putin tenía dos satélites, uno lo perdió y el otro se rompió. Por cierto, calculé el costo de este proyecto y resulta un cálculo muy interesante. El proyecto Starlink de Elon Musk inicialmente se valoró en 10.000 millones de dólares. Creo que al final costó un poco más, pero Putin solo a Cuba le perdonó casi 32.000 millones en deudas. Es decir, se podrían haber financiado 3 proyectos Starlink completos. Pero si hablamos de los rusos, presupuestaron 100.000 millones y solo 10 llegaron al fabricante. Si además sumamos los países africanos, Venezuela y Siria, el total de deudas perdonadas llega a casi 150.000 millones. Bueno, según las estimaciones más conservadoras, Putin gastó 600.000 millones de dólares en la guerra con Ucrania, teniendo en cuenta el presupuesto de este año. Permítanme repetirlo, esto se basa en las estimaciones más conservadoras. Es decir, podría haber abandonado el país desde Rusia. Haz un jardín floreciente, un satélite para cada ruso, un Starlink para cada ruso, sobre el apartamento, la carretera, el gas, lo que quieras. No, este hombre calvo dañado decidió luchar. Mató a 1,5 millones de sus conciudadanos, probablemente más. Lo más triste es que ese 1,5 millones no vale ni un solo defensa ucraniano. Recientemente vi imágenes de 157 de nuestros soldados regresando a casa. Simplemente me tocan lo más profundo del alma. Bueno, cuando la gente está contenta llaman a sus familiares.
La madre llorando, las hermanas llorando, alegría, alegría. Así es como luchamos por cada persona. Y ese sigue matando y matando, enviando a cientos de miles a morir. Es un demonio, de verdad. Por desgracia, tiene un ejército grande, pero gracias al heroísmo sin precedentes de los soldados ucranianos, Ucrania resistió. Y Putin ya, creo que todos entienden, que no logrará ningún objetivo estratégico en esta guerra. Y en cada edición tenemos una colecta importante para los defensores de Ucrania, para las fuerzas de defensa de Ucrania. Seguimos recaudando en esta edición para el primer batallón médico independiente, para nuestros médicos de combate. Estamos recaudando fondos para aparatos de ventilación mecánica. Nuestros médicos han grabado un video mensaje para ustedes. Por favor, véanlo. Апарат штучної вентиляції легень це критично важлива річ для порятунку пораненого у зоні бойових дій. Ми в першому медичному потребуємо більше таких апаратів, аби забезпечити всі наші точки надання допомоги. Дякуємо Борису Тізенгаузену та його підписникам за те, що знову приходите нам на допомогу. Ваша підтримка дозволяє рятувати життя. No es la primera vez que ayudamos a nuestros médicos del primer batallón médico, pero les diré que cada vez que graban un video o cuando hablo con ellos, bueno, son tan jóvenes todavía. Es decir, simplemente de ellos emana una fuerza y una energía increíbles. Bueno, muchos de ellos, por supuesto, son muy jóvenes y con poco más de 20 años ya han visto tantas cosas. Pero estos son verdaderos héroes que arriesgan sus vidas y salvan otras vidas. El enlace para donar al primer batallón médico está en la descripción de este video. Ahí hay opciones de Mono, Privat y PayPal para quienes quieran ayudar desde el extranjero. Si están viendo en otros canales, aquí está el código QR que también lleva a la recaudación. Y además les traigo una buena noticia. Hemos cerrado la recaudación para el 210º Batallón de Asalto para nuestros infantes. Ahora tendrán el complejo robótico terrestre Terricon, que es absolutamente necesario allí en este momento. Ellos han soñado con esto desde hace mucho tiempo. Cuando lo reciban enviarán un video y por supuesto lo pondré aquí. Y todo esto es gracias a ustedes. Se los recuerdo. A cada uno de ustedes les digo un enorme gracias. De mi parte y de parte de cientos de nuestros guerreros, de nuestros médicos, defensores, artilleros, infantería, a quienes ustedes han ayudado. Ustedes son una gran fuerza. Recuerden esto. Ayer en Ucrania estuvo el primer ministro de Polonia, Donald Tusk. Hay varias noticias importantes. En primer lugar, Polonia y Ucrania firmaron una declaración de intención para producir conjuntamente armamento y municiones. Es una buena noticia. En general, Ucrania probablemente se convertirá en uno de los centros más importantes tanto en innovación de drones como en la producción de armas. Es decir, ahora tenemos contratos conjuntos con diferentes países. A esto me refiero cuando digo que Ucrania en el futuro se convertirá en el centro de una nueva alianza de defensa, NATO 2.0, si lo prefieren, ya pensaremos en otro nombre. Pero sucederá. Y Donald Tusk también dijo que Polonia está lista para transferir sus aviones de combate a Kiev, MiG-29, a cambio de tecnología UAV. ¿Crees que este acuerdo se concretará? Todavía con Polonia. Y cito, sé que Ucrania necesita sistemas de defensa aérea de varios tipos, en particular misiles de un tipo determinado. No podemos ayudar en todo, pero si se necesitan los MiG, Polonia está lista para entregarlos. De inmediato, subrayó el primer ministro polaco. Además, Polonia está preparando un nuevo paquete de ayuda militar para Ucrania. Aprovecho la ocasión para expresar mi agradecimiento a la parte polaca. Quisiera recordar que Polonia fue uno de los primeros países en ayudar a Ucrania tras la invasión a gran escala. Polonia fue uno de los primeros países en creer que Ucrania resistiría y comenzó a ayudar, por cierto, asumiendo cierto riesgo para sí misma. Si hubiera sucedido que los rusos, consideremos un escenario alternativo. Si Ucrania no hubiera resistido, Polonia habría pagado por ello. Ellos lo entendían perfectamente. Por eso, a los polacos les digo un enorme gracias por la ayuda y a todos los que ayudan a Ucrania. Créanme, si se le da más a Ucrania, esa medusa calva y botoxeada se enrollará como un tubo y se encerrará en su búnker. Y Ucrania igualará la mitad de Rusia y la sembrará con importantes cultivos agrícolas. Por cierto, les recuerdo, no olviden suscribirse a este canal. Aquí luchamos contra la propaganda rusa como podemos.
Dicen, ¿saben? Que Putin no usa Internet. Pues bien, yo creo que él no lo usa a propósito para no encontrarse por accidente con un episodio del análisis tranquilo de Thyssen-Gaussen y enterarse de que aquí todos lo llaman medusa botoxeada. Así que suscríbanse. Y aquí sale un material interesante de Bild. La inteligencia alemana descubrió que Putin resulta se esconde de los rusos, oculta los gastos militares. Ese es el secreto a voces que tenemos aquí. Y estos gastos, según la inteligencia alemana, probablemente representan la mitad de todo el presupuesto estatal de Rusia, porque los proyectos de construcción del Ministerio de Defensa ruso, los proyectos de TI del ejército, los pagos sociales a los militares chupasangre, los contabilizan como gastos civiles. Es decir, si se suman todos los gastos militares, entonces en el presupuesto, eso será la mitad o quizás incluso más. Bueno, ¿quién lo hubiera dudado? Es decir, el Estado ya no invierte en el futuro. ¿Y para qué, por cierto? En el desarrollo de las personas. ¿Para qué sirve todo esto? Solo en la guerra. Cuanto más tiempo dure esta guerra, más duras serán sus consecuencias para la propia Rusia. Ahora realmente tienen que ocultarlo. Los gastos militares, disfrazarlos como gasto social, desarrollo, subestimarlos, manipular algunas cifras del déficit, el nivel real de inflación, ocultarlo todo, ocultar, ocultar. De hecho, están ocultando el estado de la economía porque la verdad podría ser explosiva. Ya ahora intentan ocultar el desempleo, dicen que allí el nivel es el más bajo de toda la historia. Por supuesto, claro, el más bajo. Si tomas a todos los desempleados, los envías a la guerra, los eliminas allí, entonces no habría desempleo en absoluto. Es decir, si no hay desempleados, no hay desempleo. Todo es muy sencillo. El hecho de que haya una degradación de la medicina y la educación es un hecho. Todo lo que se destruye por la guerra lo van a encubrir hasta el final con informes bonitos. Por supuesto, al final pagarán los rusos. Los rusos no se han hecho esa pregunta. La pregunta de por qué suben los impuestos y se recortan los programas sociales. Porque todo está perfecto. Putin dice que nuestra economía es la más sana, la mejor de todas. Por eso mismo vamos a subir los impuestos a los rusos, recortar los programas sociales, reducir los pagos a quienes van a la guerra, simplemente porque la economía es mejor. Lo más importante es que la cantidad de caviar negro, yachts y palacios para Putin y su entorno no disminuirá. Es decir, en su universo paralelo todo siempre estará bien. Incluso le construirán otro palacio a Putin, a Kabaev o a los Kabaevich, no sé cómo se dice correctamente. A cada Kabaevich le construirán un palacio. Todo está bien. Los rusos vivirán peor, así es como viven. No se quejan. Entonces, ¿qué? Y en los presupuestos de las regiones rusas ha surgido otra noticia, un agujero récord en la historia de 1,5 billones, esto en los presupuestos regionales. Es decir, en comparación con el año pasado, el agujero en los presupuestos regionales se ha multiplicado por 5. En relación con 2023, casi por 8. Es decir, su tamaño final se ha vuelto sin precedentes en los últimos 20 años. Estadísticas. Bueno, ¿y qué? Ven como dices que todo está mal en Rusia. Mira, crece, el agujero está creciendo. ¿Y sabes qué más he notado? Que de repente todos dejaron de hablar sobre los activos rusos congelados. Recuerdo que Putin propuso recientemente utilizar los activos rusos congelados para la reconstrucción de los territorios ocupados y también propuso destinar 1,000 millones de esos fondos al Fondo de Paz de Donald Trump. Por alguna razón, tengo la sensación de que no es casualidad que este tema haya desaparecido del espacio público. Bueno, pronto aclararé la situación. Veremos qué está pasando allí. En Irán está creciendo una nueva ola de protestas. Esta durísima represión contra las protestas masivas, en lugar de sofocar el movimiento de protesta, lo ha fortalecido aún más y ha enfurecido a los manifestantes. Aquí incluso se mencionan cifras realmente alarmantes, que durante las protestas podrían haber sido asesinadas hasta 30,000 personas. Y el odio hacia el régimen de los ayatolás solo se ha intensificado. Además, esto genera actos de desobediencia que a menudo ocurren principalmente en los funerales. Es decir, incluso allí pueden gritar consignas. Muerte a Jamenei. Esto ha ocurrido repetidamente en los funerales de los manifestantes. Bueno, cuando entierran a jóvenes chicos y chicas que simplemente fueron fusilados por el régimen solo porque buscaban la libertad. No querían ser justos, no querían ser controlados por fanáticos, religiosos y locos. Y
trabajadores de la salud que condenan públicamente las detenciones de sus colegas, una serie de detenciones. Se han desplegado trabajadores médicos en todo Irán, especialmente aquellos que trataron a los heridos durante las protestas. E incluso los conocidos de ellos que condenan esto también son arrestados, pero aún así el movimiento de protesta no se detiene. Creo que todos siguen esperando esa ayuda de Donald Trump, pero hay una sensación de que tal vez nunca llegue. Cito al Wall Street Journal. La gente está llena de miedo, pero también de indignación. Todos miramos al cielo esperando que Trump empiece a bombardearnos con tal de destruir a Jamenei y su régimen. Estamos dispuestos a morir uno tras otro, pero no queremos que nuestros hijos sufran como nosotros el dolor y la tortura. Esto es lo que dice una de las mujeres de la ciudad de Kermanshah, citada por el Wall Street Journal, es decir, a lo que se ha llegado. Están dispuestos a, ya saben cómo se llama esto, llamar el fuego sobre sí mismos, con tal de barrer este régimen, el de Jamenei, y pasamos a la sección de noticias de los partisanos de Crimea, una de las secciones favoritas. Los partisanos de Crimea, les recuerdo, son un movimiento en Crimea con una amplia red de personas en todo el territorio que acercan la victoria de Ucrania. Y estas personas no son solo aquellas que descarrilan trenes, militares rusos hacen explotar equipos, dañan equipos, pero también están aquellos que transmiten información importante. Entonces, ¿qué está pasando en Crimea? La Administración de Ocupación de Crimea ha decidido cerrar los centros médicos. Es decir, ahora mismo se está cerrando la única maternidad en Alushta. ¿Saben por qué? La razón formal es la falta crítica de médicos. La verdadera razón, los hospitales están llenos de ocupantes heridos. Quien vive en Crimea no me dejará mentir. Todos esos en camillas, con muletas y demás, se han vuelto muchísimos. Y los heridos siguen llegando y llegando. Y siguen llegando. El mes pasado, Madiar hizo un balance. Por primera vez en mucho tiempo, el mes pasado murieron más rusos en el frente de los que fueron movilizados. Esta es una estadística maravillosa. A juzgar por lo que me escriben mis amigos, el ambiente en Crimea no es para nada festivo. Muchos sectores ya han sentido el impacto de los recortes presupuestarios. Esto sucede aquí mismo en Crimea. Medvedev dijo esta frase: no hay dinero, pero hay que aguantar. Lo sabía, lo sabía. Por cierto, también comentan que los informantes del régimen están desatados, así que tengan cuidado. Sin parar, dicen todo está mal. No, todo está perfecto. En Crimea, los únicos que trabajan sin parar son los crematorios. En la zona de Simferópol, cerca del crematorio que se inauguró en 2018, se han registrado nuevas y bastante largas filas de vehículos militares. Desde hace poco, el complejo del crematorio ha pasado a funcionar las 24 horas. La última vez que se observó algo así fue en 2023. Y ustedes dicen que no hay mejoras. Miren, el crematorio está funcionando las 24 horas. Esto no ocurría antes de la ocupación. Por cierto, tampoco había crematorio antes de la ocupación. Me enviaron varias fotos desde Sebastopol. Aquí no las voy a mostrar para no delatar al autor. Pero prácticamente todo está cubierto de propaganda de distintos formatos. Todos esos Rusia, la Gran Victoria, la OME, todo, todas esas banderas, trapos, tricolores están por todas partes. La lógica es muy simple. Cuanto peor van las cosas, más fuerte debe ser la propaganda. Además, por cierto, los locales dicen que la señal móvil es simplemente un completo desastre. Ni siquiera voy a mencionar el internet móvil aquí. Ahí está, ya lo llevaron al crematorio. Muchos, por cierto, piden el enlace al canal de los partisanos de Crimea. Lo admito, probablemente debía haberlo hecho desde el principio. Creo que especialmente a los crimeos que se fueron les interesará leer cómo están las cosas en Crimea hasta el momento en que todos regresemos allí, a nuestra Crimea ucraniana. Por eso en la descripción de este video dejo el enlace al canal de Telegram de los partisanos de Crimea. Saben, siempre recuerdo Crimea como un lugar bañado de luz. Con ese sol tan veraniego, cuando hay poca gente en las calles, todos se han escondido en sus casas, en la sombra. Ese camino en la falda de la colina, por todas partes, esos arbustos amarillos. Saben, seguramente quienes han estado allí lo recordarán de inmediato.
cubiertos de flores amarillas, que por cierto se llaman amigo español y también se recuerda, saben, cuando eran las vacaciones de verano en general. Si volvemos a la infancia, sales de casa y no hay nadie, el sol quema, las cigarras, algo están chillando, zumbando a su manera. Por supuesto, no había teléfonos móviles. Para llamar a los amigos había que ir, tocar el timbre, preguntar si estaban en casa o no. Todos se habían ido a casa de alguna abuela o abuelo. El patio vacío, bañado por el sol. Bueno, claro, uno podía entretenerse. Saben, había unos arbustos, no sé cómo se llaman, con unas flores grandes y moradas, y una abeja se posaba y podías atraparla así, dentro de la flor. Luego la soltabas. Así podías entretenerte cuando estabas solo, pero sales al patio o ves a tu amigo que de inmediato empieza a correr hacia ti y te sonríe de manera astuta, se acerca, y entiendes que seguro no viene con las manos vacías y escuchas en susurros esa frase criminal: la saqué de la pica, vamos a encender una fogata y ya está, sabes que la diversión está asegurada. Bueno, cuídense, cuiden a sus seres queridos, suscríbanse a este canal y apoyemos a nuestros médicos de combate. El enlace para donar está en la descripción de este video. Que tengan todos un buen día y gloria a Ucrania.